Perú. Muy bien. Ok, bueno, ya somos unos cuantos. Seguramente se vayan sumando un poquito, pero vamos iniciando, que tenemos un montón para contarles, así que arrancamos, ¿te parece, Diani, con la presentación? Claro que sí, perfecto. Muy bien. Bueno, primero, antes que nada, agradecerles a todos por haberse sumado, por tomarse el tiempo y de interesarse en la webinar de este mes, que es el arte de diseñar encuestas para obtener una mejor tasa de respuesta, ¿no? De este lado les habla Sofía Yónico, Sales Manager en ISO, y me acompaña la gran Diana Ospina, Senior Experience Designer, experta en Qualtrics y certificada, así que en conjunto esperamos poder trasladarles a ustedes estas mejores prácticas para poder diseñar con éxito estas encuestas y poder obviamente obtener mayor información y poder explotarla, ¿no? Poder sacarle provecho. Así que nada, muchas gracias por haberse sumado, es un placer para nosotras estar acá. Los invito a hacer preguntas durante la sesión para no olvidarse de las dudas que puedan ir surgiendo en el sector de preguntas y respuestas. Vamos a tratar, a medida de lo posible, del final, responder cualquier consulta, y si, llegado el caso, les vamos a dejar nuestros contactos para que si quedan más dudas o van surgiendo posterior a la sesión preguntas que se les vengan a la cabeza, con total libertad nos contactan tanto a Diani como a mí, sin problemas, y obviamente los vamos a apoyar en todo lo que necesiten. Así que bien, le damos inicio entonces a la presentación. Empezamos con esta pregunta, ¿no? De para qué queremos escuchar a nuestros clientes y a nuestros colaboradores. También podría aplicar. Nosotros hacemos mucho hincapié en lo que es la experiencia, ¿sí? Medir la experiencia y gestionarla. Entonces, esta pregunta es fundamental. ¿Para qué lo hacemos? Entonces, la realidad es que la escucha y la información que obtenemos de hacer estas mediciones tiene que ser un elemento clave de la gestión operacional y de la gestión estratégica de cualquier compañía. El objetivo, obviamente, es poder escuchar el feedback y con eso justamente transformar como organización para adaptarnos a las necesidades y también a las expectativas a este mercado que es tan cambiante, ¿no? Y a un consumidor que es cada vez más exigente. Entonces, tenemos que llevar adelante un proyecto de programa de medición de voz a que sea escalable. Entonces, ahí pasamos, Diani. Esto obviamente es necesario y es un requisito contar con el apoyo de la tecnología. La medición de experiencia tiene que ser, como les decía, escalable, y necesitamos contar con herramientas que nos permitan, obviamente, profundizar en esto. Entonces, lo que tenemos que hacer es personalizar la experiencia para los miles de clientes con los que contamos, y no se puede hacer, como les decía, de manera manual. Qualtrics, y por eso esta webinar está enfocado a la estrategia y a cómo diseñar estas encuestas dentro de una plataforma como Qualtrics. En este caso, esta herramienta cuenta con una serie de elementos que nos permite justamente capturar esa información sobre la experiencia de los clientes en todos los puntos de contacto. Y ofrece una serie de modelo de análisis avanzado que justamente forma parte de la relación con el cliente. Entonces, esto nos permite administrar esa experiencia de una forma más completa. Entonces, un programa de voz tiene ciertas características, ¿no? Que consisten, como les decía recién, en capturar esas interacciones en todos los canales donde está el cliente dentro del journey. Entonces, hay 3 puntos claves que hay que tener en cuenta, que es: primero, es muy importante que los cuestionarios sean rápidos de responder, porque las personas nunca tienen tiempo. Si nosotros hacemos una encuesta que es demasiado extensa, termina siendo un poco tedioso para la persona, y al final no nos terminamos obteniendo un gran volumen de feedback. Entonces, el segundo punto es construir una conversación. Necesitamos diseñar lo que se conoce como close the loop, ¿no? Esto nos permite a nosotros poder dar seguimiento a ese feedback y poder terminar de entender qué fue lo que pasó. Y el tercer punto importante es
transformar esa experiencia en base a esto que obtenemos, ¿no? Darle la importancia a estas valoraciones e involucrar a todas las áreas de la compañía que se relacionan obviamente con esa mala experiencia y darnos tiempo nosotros de poder revertirla. Nosotros en ISO tenemos un marco conceptual que muchos de ustedes probablemente lo conocen, y quien no lo conoce los invito obviamente a consultarlos y a que lo conversemos, nuestro framework, donde plasmamos justamente nuestro modelo de gestión. Nosotros dentro de nuestro framework tenemos 3 dimensiones de experiencia que son marca, producto e interacción. Y dentro de esto también están obviamente los colaboradores y la cultura como elementos fundamentales de la experiencia. Y Qualtrics, este que estamos visualizando es el de Qualtrics, tiene un marco conceptual que es muy similar al nuestro, por eso lo traigo y menciono también el nuestro. Los programas tradicionales de Customer Experience ofrecen una visión limitada de los clientes y resulta al final muy difícil de hacer madurar ese programa. Entonces, con Qualtrics lo que ofrecemos es una comprensión justamente holística, es decir, un programa que permita accionar de una forma más inteligente y de poder realizar una hiperpersonalización que sea escalable, que sea flexible y que sea ágil, que acompañe justamente a las necesidades. Entonces es por eso que dentro de este framework nosotros vemos los 4 cuadrantes que ofrecen los diferentes servicios, de Customer, de Employee, de Marca y de Producto. Bien, entonces, lo que vamos a estar contando acá con Diani son 5 claves fundamentales basadas en casos de uso de cómo podemos diseñar con éxito una encuesta dentro de Qualtrics, ¿sí? Van a ver que a la medida que nosotros avanzamos dentro de estas prácticas, algunas están relacionadas directamente con el diseño de la encuesta, como son principalmente los 2 primeros puntos, y las otras, si bien no son exactamente de diseño, están directamente relacionadas y son fundamentales para obtener justamente, incrementar esa tasa de respuesta. Y es por eso que las traemos dentro de claves fundamentales. Porque al final, si bien la webinar habla del diseño de la encuesta, estamos hablando con el objetivo de incrementar ese volumen de respuesta, ¿no? Entonces, las 2 primeras se las voy a estar contando, la vamos a estar mostrando después dentro de Qualtrics y también dándoles algunas mejores prácticas ahí para que tomen nota. La tercera la vamos a mencionar, la vamos a mostrar dentro de Qualtrics, y las 2 últimas también las vamos a explicar y luego las vamos a mostrar. Así que acá vamos a estar con Diani un poco intercambiando la palabra, y de nuevo los invito a que a medida que vayan surgiendo preguntas de lo que comenté hasta recién y a medida que vayamos avanzando nos hagan las preguntas dentro del espacio que tenemos ahí habilitado. Entonces, la primera de todas es esto de diseñar las encuestas con inteligencia, ¿sí? Lo que proponemos nosotros desde ISO, y que lo mencionaba hace un ratito, es que una de las buenas prácticas es construir una conversación. Nosotros necesitamos generar una conversación con nuestros clientes y con nuestros colaboradores, como les decía antes, que nos permita conseguir que el programa sea un generador de ingresos y de impacto dentro del negocio y no que sea un gasto. Entonces, nosotros podemos segmentar la respuesta y la forma de capturar valor según sean detractores, sean neutrales o sean promotores. Nosotros, si nos ponemos a reflexionar, si un cliente nos está diciendo que no tuvo una buena experiencia y yo como empresa le respondo muchas gracias por tu feedback, la realidad es que como cliente queda una sensación un poco amarga de que al final yo estoy dando mi feedback para que se mejore la experiencia, para que me den un mejor servicio, y la respuesta que estoy obteniendo no está directamente relacionada a mi sentimiento, ¿no? Entonces, tenemos que hacer esa reflexión de si estamos generando esa conversación y cómo le estamos dando continuidad a esa conversación. Una encuesta es, como les decía, es una conversación y si bien no deja de ser un formulario donde nosotros vamos solicitando a las personas una serie de información, no debería ser una lista de preguntas que funciona de manera, digamos, secuencial, e independientemente de la respuesta van a recibir, como les decía, una respuesta igual a cualquiera sea el feedback que nos están dando, ¿no? Entonces, tenemos que poder adaptar esa conversación en base a la información y a los datos con los que nosotros ya contamos.
Qualtrics, ahora lo vamos a ver dentro de la plataforma, pero facilita más de 20 de tipos de preguntas y más de 100 variaciones en la manera de preguntar. Entonces, tenemos que aprender a saber de qué manera preguntamos, a quiénes preguntamos y cuál es el mejor diseño para aplicarlo según lo que queremos preguntar, para justamente empujar o invitar, ¿sí?, a que los clientes nos respondan y que también sea sencillo y rápido, como les decía antes, para poder obtener ese feedback. Entonces, este punto, como les decía, es muy importante también porque nos ayuda justamente al objetivo que tiene esta webinar, ¿no? Incrementar el volumen de respuesta. Y facilita, como les decía recién, a que la encuesta resulte para el usuario fácil y dinámico. De Ahora lo vamos a ver. acuerdo, Sofi. Si Ay, qué querés, vamos pena. al... Ujú. Sí, perdón. No, no, dale, dale. Ahí, Sofi, y qué bueno que estás explicando como esos diferentes aspectos a considerar en esa inteligencia dentro de la encuesta. Y yo quería resaltar algo importante, y es que todos estos elementos para el diseño de la encuesta son similares cuando los pensamos un poco en un Customer Journey. En un Customer Journey, cada interacción es fundamental para la construcción de esa experiencia de los clientes de principio a fin. Es decir, no son interacciones aisladas, sino que en conjunto son la base de ese todo y es de esa construcción como tal, de esa experiencia que van a vivir nuestros clientes. En este caso pasa algo similar y es que el diseño de las encuestas no debe ser tampoco un elemento aislado. Cada uno de esos elementos, esas claves, esos tips que acompañan la encuesta como tal, desde la distribución, desde que el cliente la recibe, desde que el cliente la contesta, de cómo eso se dispone en los resultados y en la información, juegan un papel importante para lograr esa efectividad en términos de esa captura de esa voz de nuestros clientes. Entonces acá, como veíamos, no sé, en el bachillerato o en la escuela, acá el orden de los factores sí altera el producto. Acá cada elemento es fundamental y es importante para alcanzar realmente esa efectividad y esa mayor captura de esa voz y de esa percepción que está teniendo nuestros clientes con nosotros, con nuestros productos y demás. Dale, dale, Sofía. Gracias, Diana. No, súper valioso lo que comentás. Y si vamos a la segunda clave, importante para esto que les decía, está muy relacionado a lo que mencionábamos recién con Diani, es esto de la experiencia de usuario, ¿no? El UX UI. Está, como les decía, relacionado justamente al punto anterior porque se refiere a, más que nada, a la interfaz. Si bien está directamente relacionado a esa experiencia por ahí más digital, muchas veces tenemos experiencias de forma presencial o telefónica, pero después la encuesta a veces se realiza por correo electrónico y podemos visualizarlo tanto en nuestra computadora o desde nuestro celular. Entonces, esa experiencia con esa interfaz obviamente es muy importante. Y esa interacción que tenemos debería ser también sencilla, no solo a nivel de diseño de la encuesta, sino a nivel experiencia de usuario. Entonces, ¿qué pasa de nuevo, si nos ponemos desde el lado del usuario, qué pasa cuando nos encontramos con esas encuestas que son interminables, que nadie me avisó que al querer responder, al querer dar mi feedback, me iba a llevar 15 minutos de mi tiempo, cuando el fondo es muy oscuro o es una imagen y no me deja ver la pregunta, no es dinámico, se traba? Entonces todo eso va influenciando justamente en la experiencia, porque al final, como decía Diana, todas las interacciones dentro del journey son importantes, son valiosas y son tomadas en cuenta. Entonces, dentro de Qualtrics tenemos este punto que nosotros lo llamamos como de look and feel, está muy bien cuidado, porque, por decirlo de alguna manera, nos permite hacer que las encuestas sean, como nosotros decimos, limpias, nos permite diseñar encuestas que están preparadas para que el cliente pueda responder a través del celular, que no es un punto menor. Esto es muy importante porque
de nuevo, al igual que lo del diseño, nos ayuda a incrementar este volumen de respuesta. Todo lo que nosotros estamos mencionando acá influye y nos trae valor a nosotros como compañía a la hora de gestionar las experiencias. Y como último, antes de pasar a Diani para que se los muestre, Qualtrics cuenta con una funcionalidad que se llama Expert Review, que nos hace recomendaciones para mejorar esas encuestas. Y ahora, Diani, te hago el pase para que lo puedas comentar. Claro que sí. Entonces, queremos compartirles un poco esa vivencia de la experiencia frente a estos dos primeros tips dentro de la herramienta, en este caso de Qualtrics, y también cómo viviendo o haciendo un poco ese recorrido, cuáles también pueden ser algunas recomendaciones a considerar a la hora de diseñar estas encuestas para que tengan ese impacto efectivo en la recopilación de esa voz de nuestros clientes. En este caso, digamos que estamos dentro de la encuesta como tal. Lo que mencionaba ahorita Sofi de cara al look and feel es muy importante. Sabemos que el efecto visual y el impacto que esto tiene en las personas para tener esa primera conexión a la hora de que algo les genere esa atracción y que puedan permitir contestar la encuesta o abrir ese correo es fundamental. Entonces la idea y la invitación acá es también cuidar sobre todo esos aspectos visuales que acompañen tanto la encuesta como los mensajes de invitación o de comunicación que tengamos dirigidos hacia esos clientes para que sea lo más limpio, lo más simple y lo más atractivo y agradable posible frente a esos elementos visuales, teniendo claramente en consideración que hay que personalizarlos en función de los elementos de nuestra marca, de los elementos y definiciones del branding, del wording y de la manera en cómo nos debemos dirigir a esos clientes, pero acá no saturar de pronto en esa visual o en ese display gráfico como demasiado saturado de imágenes o textos o frases, sino que busquemos ir hacia unos diseños visuales que sean incluso mucho más simples, a veces menos es más en términos de la experiencia y que llevemos a concentrar al cliente realmente en lo importante y es en la calificación y en la concentración de esas preguntas que para nosotros son de interés que él nos pueda calificar. En este caso, pues, tenemos una vista previa de cómo podríamos tener esa encuesta desde un dispositivo de escritorio y también desde un dispositivo móvil. Ahorita, como lo mencionaba Sofi, es importantísimo. Hoy por hoy los clientes y en general el público optan por contestar este tipo de encuestas ya por los dispositivos móviles. Entonces, en ese orden de ideas también hay que cuidar la manera en cómo la encuesta se visualiza desde ese tipo de dispositivos, dado que muchas veces, no sé, hacemos las pruebas o verificaciones de esos look and feels, de la visual de la encuesta solamente en unos ordenadores, bueno, incluso en unos navegadores en específico, y la idea es probarlo y garantizarlo tanto en los diferentes dispositivos como en los diferentes navegadores para que haya como esa coherencia y esa garantía de mantener esa visual de manera correcta, ¿cierto? Entonces, digamos que en este caso iniciamos por el indicador principal para efectos del ejercicio. En este caso seleccionamos el NPS con un NPS transaccional, basándonos en preguntarle a nuestros clientes a partir de esa reciente experiencia que tuvo con nosotros, qué, qué tan probable es que nos recomiende con un amigo familiar. De manera es que de manera tal que si él contesta, se pueda dar continuidad a la siguiente pregunta y evitemos tener como ese tipo de botones o de mucho cliqueo para el cliente en términos de darle continuar, avanzar y demás, sino que automáticamente desde la herramienta podemos hacer ese tipo de configuraciones para que una vez el cliente nos califique o nos brinde ese feedback en cada una de las preguntas, automáticamente la experiencia sea mucho más ágil, sencilla y rápida para él y pueda dar continuidad como a las demás preguntas de la encuesta. Algo que también recomendamos acá es tener esta barra de progreso. No hay nada mejor que desde el inicio uno pueda setear las expectativas en cuanto al tiempo y a la duración de esas encuestas. Si bien y también dentro de las recomendaciones es uno incluso
darle a los clientes esa estimación o duración del tiempo dentro del mensaje de invitación, sea un correo, no sé, sea a través del WhatsApp o el diferente canal de medición que se defina. De igual manera, pues lo que recomendamos es que no solo desde allí, desde la comunicación, se deje establecido esa duración estimada de la encuesta, sino que también se pueda acompañar de esa barra de progreso para que evitemos el desistimiento por parte de los clientes a la hora de contestar la encuesta, asumiendo que a lo mejor no va a ser ni una, ni dos, ni tres preguntas, porque no tiene a lo mejor la visibilidad de la duración completa y de lo que va a implicar en esa continuidad de esa calificación, por decirlo así. Entonces, también una manera de eh, capturar un poco más o ser más efectivos es generando y dejando claro las expectativas de tiempo y de duración en las diferentes comunicaciones o mensajes de invitación que tengamos de cara a los clientes, y al mismo tiempo la inclusión de esa barra de progreso para que desde dentro de la experiencia inmersa dentro de la encuesta, él pueda tener claridad de esa expectativa de finalización o cuánto le tomaría calificarla a partir de lo que ya le habíamos dicho, por decirlo así. En este caso también recomendamos ser súper específicos y concretos frente a las preguntas. Una de las razones por las cuales también perdemos esa efectividad es porque queremos abordar un montón de atributos o de variables dentro de una misma pregunta. Entonces, al final de cuentas, digamos que la forma en cómo estamos disponiendo, redactando o proponiendo esa pregunta de cara al cliente, ni para el mismo cliente va a ser clara, ni para nosotros posterior a su calificación va a ser fácil poder analizarla. Como por ejemplo, si nosotros le preguntamos al cliente, eh, ¿qué tan, eh, qué tan satisfecho te encuentras con la atención y la rapidez que te brindó el asesor en la caja, por decir cualquier cosa? Entonces le estamos preguntando por la atención y le estamos preguntando por la rapidez. Al final el cliente nos va a dar una calificación y nosotros no vamos a saber qué tanto de esa respuesta corresponde a la atención y a la rapidez. Si una de ellas me está castigando la calificación o la percepción que está teniendo el cliente, o si por el contrario las dos son percibidas de la misma manera. Entonces lo mejor es ser muy concretos y muy específicos en lo que queremos preguntarle al cliente, y si para nosotros en un caso específico es de valor eh, eh, preguntarle o consultarle sobre diferentes atributos, pues la mejor manera es que lo hagamos de manera separada y no unificada, porque tenemos en el mindset de que a lo mejor si la unificamos, pues va a ser mucho más rápida la encuesta y el cliente se va a demorar más haciéndola, o vamos a poder capturarlo de mejor manera, pero al final de cuentas estamos perdiendo la capacidad de análisis sobre esa pregunta y el tiempo que de hecho ya el cliente está tomando en responderla, ¿cierto? Entonces ahí la invitación también es ser simples, no solamente esos aspectos visuales, sino también en la forma en cómo estamos construyendo esas preguntas y ese cuestionario de cara a los clientes. En este caso, a partir de la calificación del NPS que nos brindó el cliente, queremos profundizar sobre sus causas raíces para ir acotando o haciendo como ese drill down, ese doble clic en esas razones o en esos motivos por el cual él nos brindó esa calificación. En este caso traemos a colación o de cara al cliente una serie de drivers que estarían asociadas a esa interacción para que podamos ir profundizando o desplegando un poco esas capas de realmente cuál es el foco de acción o cuál es el movilizador que está haciendo que esa calificación se esté yendo hacia arriba o hacia abajo a partir de la percepción que está teniendo nuestros clientes. En este caso, si es, no sé, por un tema de portafolio de servicios, podemos hacer entonces ese doble clic para entrar a la causa raíz del motivo por el cual nos está calificando desde el driver de productos y servicios esa percepción, ¿cierto? Entonces ya ahí si queremos, no sé, por un tema de variedad, de claridad, de flexibilidad, entre otros. Esto pues es simplemente un ejemplo, pero para que también veamos la dinámica
de fluidez en esa construcción de la encuesta y que también a partir de la calificación o respuesta de las preguntas previas se le van a ir desplegando las preguntas correspondientes o siguientes a nuestros clientes, que ahí digamos que lo ato un poco a ese primer tip y es el de la lógica e inteligencia de esa encuesta. La idea, en primer lugar, es no preguntarle al cliente cosas que de entrada nosotros ya sabemos o que ya contamos por información operacional o interna. Y lo segundo es preguntarle, digamos, esos cuestionamientos que estén ligados a esas preguntas previas que a lo mejor él ya nos haya brindado para que tenga un mayor sentido para él y para que de sí mismo tenga mayor sentido para nosotros esa calificación que él nos está brindando e irlo guiando como por el flujo natural que él debería ir recorriendo a partir de esas calificaciones o respuestas previas y no a lo mejor llenarlo de un montón de preguntas que por efectos de sus calificaciones pues no le aplicarían o no tendría por qué responder, ¿no es cierto? ¿Cómo hacemos todo esto? Hablando de esa inteligencia y de esas lógicas de la encuesta dentro de Qualtrics. Entonces aquí me voy a devolver un poco hacia acá. Y digamos que dentro de las funcionalidades de Qualtrics es tener unas herramientas de lógica sofisticada donde nosotros podemos definir una serie de reglas, de condicionales para que ciertas preguntas se le visualicen o a grupos de clientes o a clientes que cumplan con ciertas características. En este caso, como uno de los drivers que nos calificó este cliente está asociado al portafolio de productos y servicios y quiero que sobre ese él me profundice en esas causas raíces, pues yo no le voy a desplegar las preguntas de los otros drivers, sino únicamente la que está asociada a ese driver como tal. Entonces, de esta manera, desde dentro de esta lógica de la encuesta, yo puedo permitir que a partir de la calificación del cliente, se le desplieguen las preguntas siguientes correspondientes a lo que él me fue calificando, por decirlo así. Entonces, en este caso, incluso desde la misma redacción o formulamiento de la pregunta, estamos atando desde acá, desde este texto dinámico, cuál fue la selección o la opción seleccionada por parte del cliente, de manera que nosotros no tengamos que hacer un montón de preguntas manuales o hacer ese tipo de formulamientos uno a uno, sino que a partir de esos textos dinámicos y desde la selección de ese atributo que él ya seleccionó, pues de esta manera se le visualice dentro de la encuesta el atributo o el driver correspondiente, ¿cierto? Digamos que esto es una lógica sencilla, acá nosotros podríamos jugar con esto y tener reglas mucho más sofisticadas. Si pensáramos, por ejemplo, que hay preguntas que deberían estar orientadas únicamente a clientes con X tipo de productos o que vivieron una interacción en X lugar o ubicación. Todo esto lo podríamos hacer y dentro de la herramienta y parte de esas recomendaciones poder hacer ese tipo de lógicas y de personalizaciones para que estemos orientando de manera correcta la calificación de esos clientes. Asimismo, pues sabemos que de entrada, y como le decía Sofi, ahorita el tiempo es uno de esos atributos más valorados por todas las personas aquí, no solamente clientes, es decir, en términos generales, todos los usuarios, el tiempo es una de esas variables más valoradas y de mayor importancia e impacto también dentro de la experiencia y por ende tenemos que cuidar la longitud de esas encuestas. Tenemos que cuidar que no estemos cargando de un montón de preguntas incluso, como les decía ahorita, complejas, porque sabemos que estamos
capturando como ese momento de oportunidad de que el cliente nos califique y nos conteste, y la idea es que seamos lo más efectivos posibles en los indicadores claves para poderlos capturar y en esas causas raíces o drivers que nos van a poder permitir profundizar en lo que en esos aspectos en los que nos tenemos que concentrar para cerrar esas brechas de experiencia y traducirlas en mejoras para la transformación de la misma. Entonces acá lo estimado, a pesar de que en los mensajes de invitación ponemos alrededor de 2 minutos, pues la invitación es que sea el mínimo tiempo posible y que por lo menos haciendo el ejercicio de contestación de las preguntas, sin tener en consideración las preguntas abiertas, sea un recorrido de 30 segundos, poder calificar los indicadores y las preguntas adicionales. Por eso damos en promedio ese rango de 2 minutos por el tiempo de pregunta abierta que se pudiera tardar en redactar y demás, pero la idea es no incluso no superar el rango máximo que serían los 5 minutos y eso siendo ya el otro extremo que ya estaríamos como cerca a perder la posibilidad de que el cliente no nos conteste, ¿cierto? Hay ocasiones por tipo de investigaciones o por tipos de mediciones que las encuestas pueden ser un poco más extensas, pero en términos generales, y si queremos capturar un NPS transaccional o un NPS relacional, pues lo ideal es que el máximo sea de esos 2 minutos como tal, ¿cierto? Ahí también les quería mostrar, perdón, dentro del correo electrónico. Como les mencionaba ahorita, el orden de los factores aquí se afecta al producto y cuando hablamos del orden hacemos mención a cada uno de esos elementos, los cuales juegan un papel fundamental para contribuir al logro de esa efectividad y obviamente el mensaje de invitación y la distribución de esas encuestas hacen parte de ello. En este caso también una de las recomendaciones para mejorar y atacar esa efectividad en términos de esas tasas de respuesta es primero buscar la manera de configurar un dominio personalizado que sea, no sea un dominio genérico, sino que sea un dominio de la organización propio de ustedes, de su marca, lo cual también podemos hacer a través de Qualtrics, esa configuración de dominios personalizados para que desde los correos pues no entre a partir de los algoritmos que tienen los correos electrónicos como tal, no entre al spam o a lo mejor en promociones por no ser un dominio a lo mejor conocido ya para ese cliente o reconocido como tal por esos algoritmos, por decirlo así. Asimismo, pues también hay que cuidar ese look and feel que veíamos ahorita y que recomendamos desde el segundo tip dentro de la encuesta, pero también en los mensajes de invitación. La idea es acá también tener unos diseños visuales simples, atractivos, alineados a las definiciones de marca y demás, pero que no saturemos ni contaminemos visualmente o nos volvamos una carga visual para el cliente en términos de esa estructura del correo y ese contenido que le vamos a generar como tal. Asimismo, hay algunos correos, por ejemplo, Gmail, que tienen ciertas restricciones o más allá de restricciones es que se identifican que el mail tiene una cantidad determinada de imágenes, de hipervínculos, el algoritmo va a llevar a que ese correo se vaya a promociones como tal, en el caso, por ejemplo, de Gmail. Entonces, la idea también es cuidar las imágenes, la cantidad de hipervínculos, si les queremos, no sé, vincular a las redes sociales, a la página de la organización. La idea es también limitar esa cantidad de links que pudiera tener porque ciertos, como les digo, ciertos correos o dominios de correos ya identifican como esas prácticas y lo asocian a que fuera un correo, una comunicación promocional. Entonces la idea también es cuidarlo desde este lado, desde el tema de las gráficas, de los hipervínculos y también en la longitud del contenido por temas de la lecturabilidad y de que realmente logremos ese, ese, ese llamado a la acción que es realmente que él nos conteste y nos abra la encuesta.
Asimismo, y hablando también del tema de la distribución como otra recomendación para apuntarle a los temas de la afectividad, es hacer uso de las personalizaciones. Cuando hablamos de las personalizaciones, y esto también lo llevamos a la construcción como tal de la encuesta, es hablarlo y dirigirnos al nombre del cliente, poner el nombre del cliente, poner el lugar en el cual tuvo la interacción, si pudiéramos contar con esa información o si pudiéramos tener la fecha. La idea es que dentro de la comunicación también seamos contextuales con el cliente, es decir, que él pueda identificar en qué momento tuvo interacción, perdón, tuvo lugar esa interacción, de manera que él pueda reconocer, ok, de qué me están hablando y de qué me están preguntando, porque sabemos que a lo mejor con nosotros o como organización no fue la única interacción que tuvo, entonces también es darle el contexto sobre qué le estamos preguntando y sobre lo que queremos que nos califique, porque si dentro de una misma semana, no sé, él fue, en el caso, no sé, del sector bancario, a la agencia o a la sucursal 3 veces, a lo mejor si le llegamos con un envío de una encuesta general, a lo mejor él no va a saber de cuál de esas interacciones fue y asimismo nosotros no vamos a ser mucho tan efectivos y tan certeros también a la hora de analizar y correlacionar esa información. Entonces acá también es tener esos detalles de personalización que no nos lleven hacia el otro extremo de la personalización, porque también cuando abusamos de esta herramienta o de esta capacidad en términos de darle información al cliente de que ya sabemos dónde está, en qué lugar, con qué representante, pasamos de ser cool a ser creepy, por decirlo así, en términos de esa personalización, porque ya el cliente se va a sentir abrumado de no sé, me están vigilando o qué está pasando, que mejor dicho saben hasta en qué momento puse el pie en el centro o en el punto de venta. Entonces también es cuidar, dar ciertos detalles para dar contexto, pero no caer en el otro extremo de llenarles de información que realmente van a generar no una experiencia agradable para el cliente en términos de ese conocimiento y información que tenemos con ellos y que simplemente lo que queremos darle es un poco más de información y contexto frente a lo que queremos que él nos califique y personalizarlo para que él sienta cercano esa comunicación y ese contenido. Listo, me voy a devolver por acá. Veo que hay... Dani, Ajá. aprovecho que estás hablando de los correos electrónicos porque tenemos algunas preguntas. Si bien no me quiero pasar el tiempo y terminar con las 5 claves, nos están preguntando si recomendamos, por ejemplo, el botón de volver atrás y si aporta al cliente una sensación de control o impide que el cliente termine llegando a la encuesta. Esa es una. Bueno, el botón de regresar tiene como sus dos aristas, es decir, hay muchas veces cuando queremos también ser efectivos dentro del diseño de la encuesta, hay cosas que uno podría sacrificar, por decirlo así. Ejemplo, una de las formas de generar y aumentar esa efectividad dentro de las encuestas es incluir la pregunta del indicador principal dentro de la estructura del correo, de manera que cuando a él le llegue el correo de invitación, el mismo correo tiene la pregunta del NPS, él califica y se le abre la encuesta y ya tenemos la calificación de ese NPS. Ahí estamos jugando en contravía con el tema de los links, porque cada opción dentro de esa pregunta tiene un link, ¿cierto? Pero de esta manera estamos siendo mucho más óptimos para que el cliente de entrada nos califique y aseguremos esa calificación del NPS sin tener que él nos conteste las demás preguntas. Entonces, en esos mismos términos, como en ese ejemplo, pasa con el botón de regresar. O sea, lo podríamos poner sin ningún problema, sin embargo,
dejando que la encuesta fluya de manera más dinámica, más fluida, pues vamos a permitir mayor captura de la completitud de esas encuestas, ¿cierto? Entonces, para que él no tenga que regresarse, sino que de cierta manera sea la respuesta genuina, real, que él nos pudiera calificar. Si nos dio un 6, un 7, pues automáticamente se pase a la siguiente y de esta manera darle la fluidez y la continuidad a la encuesta. Bárbaro, muchas gracias. Bueno, para avanzar un poquito, vamos al punto número 3, el de distribución, que bueno, Diana ya estuvo ya compartiendo algunas mejores prácticas y recomendaciones, pero dentro de lo que son los canales de distribución, Qualtrics obviamente ofrece varios canales, no solamente el de correo electrónico, sino que también se puede hacer a través de SMS, integrar WhatsApp, se puede hacer, configurar y diseñar lo que es un código QR. Y tenemos obviamente el punto acá que vamos a profundizar un poco, es el de la experiencia digital, el poder hacer una medición de experiencias digitales a través de lo que conocemos como intercept digital. Entonces, Qualtrics ofrece diferentes características especiales que lo que hace más interesante en realidad es verlo. No quiero hacer una introducción muy larga, pero básicamente lo que nosotros tenemos que identificar ahí es, primero, que es obviamente lo que vamos a estar midiendo, es decir, si yo quiero medir la experiencia digital en cuanto a la usabilidad, si resultó sencillo resolver lo que fueron a buscar dentro del sitio web o con la interacción con una mobile, y utilizar los diferentes diseños que ofrece Qualtrics, que puede ser el Web Exit, un Always On, según lo que yo quiera medir. Así que, Diani, ahí te vuelvo a dar el pase para que lo mostremos, que creo que tiene mucho más valor. De acuerdo, gracias, Sofi. Listo. Acá muchas veces también nos preguntan sobre esos ratios de respuesta por mecanismo de distribución o canal de distribución. Y a lo mejor, si no estoy mal, lo he visto ahí en las preguntas. Digamos que acá las tasas de respuesta varían o tienen incidencia en diferentes aspectos o consideraciones. Uno de ellos es la ubicación, el país, el lugar, ¿cierto? Hay aspectos culturales que influyen en una mayor o una menor tasa de respuesta. También el sector del cual pertenece la organización, hay impacto en tener o no una mayor, una mínima o una menor, perdón, tasa de respuesta. Y digamos que asimismo se une a estos aspectos relacionados a las tasas de respuesta, los canales de distribución, entendiendo que son mecanismos de contacto con el cliente diferentes y que también tienen una recepción a partir de las características, afinidades que tienen los clientes con esos diferentes canales y a su vez con ese sector y esa ubicación. En ese orden de ideas, pues no podríamos llegar a decir que hay una tasa general, ¿cierto? Sino que variará en función de esas características, pero en términos, digamos, normales de lo que vemos el comportamiento de los canales de distribución, es que en términos de mensajes de texto tenemos entre un 1 y un 5% de tasa de respuesta, en correo electrónico entre un 5 y un 10%, cuando son canales, por ejemplo, digitales, WhatsApp, la tasa puede ser incluso mayor, cercana a un 20%. Cuando vemos, por ejemplo, si es un contacto, un canal telefónico, ahí tenemos una mayor posibilidad de asegurar ese contacto y por ende tiene también mayor tasa de respuesta. Entonces acá tampoco la idea es decir o llevarnos como un número, porque muchas veces queremos encontrar la fórmula. Entonces el número al que tenemos que apuntar es el 8, el 10. No, a eso hay que hacerle el análisis, el doble clic a partir de lo que les decía en función de cuál es el sector en el que estoy compitiendo, en el que estoy generando estos envíos y distribuciones de la encuesta, en qué lugar me encuentro y también qué canal estoy usando. Y al final cómo estoy aplicando estos diferentes tips, estoy haciendo como ese chequeo, esa verificación de ese look and feel,
de esa construcción, de esas orientación de las preguntas, formulamiento para ir apuntando a incrementar esa efectividad y esas tasas de respuesta. Entonces, digamos que en los correos electrónicos, como les digo, en promedio, si se quieren también llevar como en promedio un número, estaría entre el 5 y el 10%. Ujú. Digamos que en el caso de las experiencias digitales pasa algo y es que allí sí que tendemos que ser efectivos y concretos a la hora de preguntar y abordar a los clientes. No queremos invadir la experiencia que él ya está teniendo dentro de esa interacción y dentro de ese canal, porque de cierta manera, aplicándose a que sea una encuesta always on, es decir, todo el tiempo digamos, habilitada o que interceptemos al cliente para responderle, de cierta manera estamos interrumpiendo la experiencia natural que el cliente está teniendo. Entonces tenemos que ser súper concretos, súper dirigidos y al mismo tiempo también allí sí que más tener la mínima cantidad de preguntas a realizar, enfocándolo especialmente a casi que a un indicador principal únicamente y a lo mejor una pregunta adicional para profundización, es decir, máximo 2 preguntas si quisiéramos evaluar esa experiencia digital, porque queremos es capturar de manera real esa voz del cliente y ser lo más ágiles y lo más prudentes posibles en esa interrupción para capturar correctamente esa voz, ¿cierto? Bueno, yo creo que por tiempo me va a pasar un poquito a las dos últimas que también me parecen importantes. En el tip número 4 está el tema de la correlación de los datos. Digamos que acá una buena encuesta debe seguir ese esquema de iceberg, es decir, que la mayor cantidad de información visible esté vinculada automáticamente a la encuesta en términos de esas preguntas y esa información que nosotros no tengamos por qué preguntarle en términos de datos, de características del cliente, de sus atributos, de la ubicación, de la edad, de qué producto compró. Todo esto, todo ese tipo de información operacional, de la transaccionalidad, de la data, esté por detrás, soportada desde la encuesta, de manera que cuando el cliente nos califique, nosotros podamos jalar toda esa información y traérnosla para efectos de análisis y correlación de esos datos sin tener que caer, como les decíamos ahora, en preguntársela al cliente, sino más bien cómo la atamos a la encuesta para que una vez tengamos su respuesta, tengamos poblado esos datos para análisis de información y asimismo para uso de esas reglas de lógica de la encuesta dentro de la, dentro de la encuesta, valga la redundancia, dentro de esa lógica de inteligencia o de reglas de negocio que quisiéramos aplicar para ser mucho más efectivos y certeros en el flujo de ese cuestionamiento, de esos cuestionarios. Entonces, muchas veces es el ejemplo del iceberg de lo que realmente vemos, ¿cierto? La encuesta del cliente y por detrás lo que no vemos, que es toda esa data que estaría soportada por detrás a través de lo que acá llamamos en Qualtrics datos embebidos para que jalemos y poblemos esa información que tengamos en nuestros sistemas de información o que sean identificados a partir de esos archivos o estructuras de datos que vamos a generar para hacer la distribución de esas encuestas como tal. No sé ahí, Sofi, si querías. Es esto de, no, no, perfecto, digo, nosotros es esto de no preguntar información o datos que nosotros ya deberíamos tener, eso de hago una llamada a un contact center por un reclamo y me preguntan para qué me comuniqué con el contact center y cómo fue esa experiencia, es como, ya debería saber para qué me contacté y quién soy, ¿no? Entonces es esa la importancia de poder relacionar la información, como decía Diani también, relacionar esos datos con el feedback y poder accionar de forma más asertiva. De acuerdo, completamente. Yo creo que todos hemos pasado por esa experiencia, que Sí, nos tal cual. preguntan cosas que yo creo que me conoces mejor tú Claro, tal frente cual. a esa información.
Sí, sí. Y bueno, en el último punto que está muy relacionado con el que mencionabas recién, es esto de analizar esa información. Entonces, una vez que generamos toda esa información a través del feedback de nuestros clientes y esa data operativa con la que contamos, es cuando tenemos justamente que explotarla. Entonces, esto que encontramos dentro de Qualtrics como XID, que es la capacidad de escuchar y de registrar toda esa información para después poder analizarla. Había algunas preguntas ahí que nos estaban haciendo sobre cómo uno, por un lado, Diani, después si podés responder es, qué tan recomendable es el hacer más de una pregunta de campo abierto y después cómo gestionamos esa información. Y yo les mencionaba que eso lo íbamos a estar viendo justamente en este punto, que Qualtrics tiene la funcionalidad de TextIQ, donde nosotros podemos analizar ese feedback no estructurado y esas preguntas de campo abierto, y tiene, bueno, obviamente ventajas para poder hacerlo de forma automatizada y poder detectar de forma rápida y en tiempo real cómo fue esa experiencia y entrar en detalle, cuáles son las palabras más utilizadas, cuál fue el sentimiento sobre los servicios, sobre las personas, ¿no? Y poder encontrar información que yo quizás no la estoy preguntando y no la estoy teniendo en cuenta. Entonces, a partir de esa data, es que nosotros al final terminamos de entender cómo es la experiencia y le terminamos de dar esa visión holística, no solamente por los diferentes canales que estamos analizando, sino también de profundizar y entrar en mayor detalle de mi experiencia fue buena, fue mala, ok, ¿y por qué? ¿Nos puedes contar un poco más? Entonces creo que en este punto tiene mucho valor. De acuerdo, perfecto. Sí, para responder esa pregunta, hablando de una encuesta, digamos, no sé, de una medición transaccional, recomendaríamos una pregunta abierta. Lo que podríamos realizar en este caso con esa pregunta abierta es cambiar esa redacción y poner esas lógicas y esa inteligencia de la encuesta de manera que la misma pregunta, en términos de cómo la estamos exponiendo al cliente, no sea la misma para el caso de que un cliente sea detractor, sea promotor o neutro, sino que seamos ahí empáticos, cercanos y teniendo como el conocimiento de la calificación que él nos está dando para darle la apertura a esa pregunta abierta. Es decir, si es un detractor, pues no simplemente decirle, cuéntanos el motivo de tu calificación o nos alegra saber nos alegra saber de tu experiencia, ¿no? Porque está siendo detractor. Entonces, más bien, lamentamos la experiencia que tuviste o lamentamos que la experiencia no haya sido la esperada. Por tanto, nos gustaría saber qué pudimos haber hecho mejor para que la experiencia, no sé, fuera, superara las expectativas. Estoy hablando pues en borrador, ¿cierto? Y si fuera un promotor, ahí pues entonces la redacción y la dinámica sería en torno a el conocimiento de que es un promotor y no vamos a tener la misma redacción o formulamiento de esa pregunta abierta. Entonces, para como concretar la respuesta, pues en una medición en general, no sé, transaccional, una pregunta abierta que esté alineada con esas reglas para saber si es un promotor de neutro, detractor o dependiendo de la calificación del cliente, podamos cambiar la formulación de esa pregunta acotada al conocimiento y respuesta que el cliente nos brinda. ¿Y cómo podemos usar esas preguntas abiertas para efectos de análisis de información? Bueno, acá yo creo que Qualtrics no tiene herramientas súper poderosas para el análisis de información. El TextIQ personalmente me encanta, eh, porque realmente lo que hace es recopilar esa volumetría de verbatims, de percepciones textuales del cliente y hacerlo mucho más fácil a nosotros el ejercicio de analizar esos datos. ¿Cómo nos lo hace? A través de un análisis de sentimientos para identificar si lo que ese cliente nos está diciendo, esa voz, tiene una connotación positiva, neutra o negativa, y asimismo cómo nos puede visualizar o visibilizar cuáles son esas principales temáticas, topics a los cuales el cliente está haciendo mención en su calificación para que nosotros no tengamos que hacer un procesamiento manual uno a uno, clasificaciones, sino que la misma herramienta se encargará de poner a disposición nuestra esa información ya graneada, por decirlo así, para que nosotros podamos traducir eso
en acciones de mejoramiento de la experiencia. Entonces acá vemos ejemplos de esos análisis de sentimiento, de esa generación de sus principales topics o temas resultantes de esa voz textual de los clientes, cómo también las podemos visibilizar de lo que a qué corresponde esos principales comentarios de detractores, de promotores, de neutros. Entonces, digamos que esas preguntas abiertas realmente tienen un potencial de sacarle bastante provecho con estas funcionalidades que tiene Qualtrics. Entonces, de ahí tienen otras preguntas por temas de tiempo. Aquí, pues, el mensaje final con este último tip es que, en definitiva, el diseño de la encuesta, y como lo decíamos al inicio, cada elemento influye, impacta en esa efectividad, pero impacta también en la efectividad de los resultados en términos de la capacidad que nosotros vayamos a tener de analizar y de accionar esa información. Entonces, si nosotros estamos haciendo un correcto diseño de esa encuesta, pues vamos a apuntar a tener información que sea objetiva de análisis y no a lo mejor, como les decía ahorita, preguntas complejas, con preguntas sesgadas, preguntas que nos están llevando a perder la calificación o percepción del cliente porque queremos abordar un montón de temáticas desde una misma pregunta. Entonces, aquí ese diseño de la encuesta sí tiene una alta relación y un alto impacto también en que esa información que nosotros capturemos también sea de valor para nosotros y sea mucho más concreta también para poderla llevar, analizar y procesar a través de estas funcionalidades. Gracias, Deni. Bien, como llegamos justos con el tiempo y tenemos más de 60 preguntas todavía sin responder, los invito a todos los que tengan más dudas o que les haya surgido ahora a dejarlas dentro del campo de preguntas y respuestas y se las vamos a estar compartiendo por correo electrónico junto con la grabación. Más que nada porque entiendo que seguramente hay personas que se tienen que desconectar, nos va a llevar un tiempo hasta responder cada una de ellas, así que si tienen preguntas, las dejan aquí en el espacio que tenemos disponible y por supuesto se las vamos a estar respondiendo enseguida y compartiendo junto con la grabación. Para cierre final, solamente dejar acá compartido con ustedes algunas de las empresas con las que hemos trabajado en proyectos con Qualtrics, ¿sí? Y que obviamente somos un partner certificado, nuestros equipos están certificados tanto en CX como en EX, y somos no solo un partner implementador, sino también estratégico, así que les agradecemos muchísimo el que se hayan sumado y de nuevo que se hayan interesado en esto que obviamente es de mucho interés. Hemos tenido cualquier cantidad de inscriptos y también de personas que asistieron, así que nada, de nuevo no tengo más palabras que decirles que gracias y de nuevo, con gusto, tanto Diani como yo les podemos responder cualquier consulta que tengan y espero pronto que nos volvamos a ver. Muchísimas gracias. Gracias, Diani. Muchísimas gracias a todos. Un gusto compartir con ustedes este espacio. Muchas gracias.